Damos inicio a la segunda parte, después del almuerzo. Estamos con la tercera mesa, que está conformada, es creo que la mesa más grande, por Edgar Fernández, Elena Rodríguez, Mauricio Cardoso y Joaquín Fernández y Alberto Negro Chirif. Y bueno, vamos a comenzar ahora con la ponencia de Edgar Fernández, que se llama Apuntes de viaje. Un detalle, tienen 15 minutos, hay un cartelito que, bueno, me toca la parte fea de decirle que vayan redondeando cuando falten 5 minutos. Y después abrimos la instancia de diálogo, después de escuchar todas las ponencias. Gracias. Gracias. Buenas. Hola. Primero, gracias por el espacio y después un recuerdo. Digo que yo como estudiante empecé viniendo a estas charlas a escuchar a Marisa Bertolini, a Mabel Quintela, a Mauricio y a muchos otros profes, Juan Carlos, Champlon. Así que, por un lado, es una irresponsabilidad de mi parte, digamos así, colocarme en este lugar, pero es un lugar muy lindo, el IPA, y estas jornadas en particular, así que creo que no podía decir que no. Nunca hubiera podido. Quiero empezar, yo voy a leer, luego no tengo presentación, voy a hacer una lectura lo mejor que pueda. Quería empezar con un textito que es de Humberto Maturana, el filósofo y biólogo chileno, que dice así: ustedes saben lo que voy a decir, porque todo lo que les voy a decir tiene que ver con ustedes y conmigo. No lo voy a interpretar, ¿tá? Voy a dejar que el misterio ocurra. Bueno, quiero decirle que estoy muy nervioso porque siento eso de la responsabilidad. Bueno, hace unos 20 años aproximadamente, con el profesor Walter Lepore y el profesor Julio Cano, participamos también de unas jornadas de didáctica y en ellas reflexionábamos sobre el carácter de esa tríada: profesor de didáctica, profesora escritor y profesor practicante. En lo medular se sugería entre nosotros, ¿no? Que era un vínculo donde se atravesaban distintos roles y deseos. ¿Se escucha? Pero que esos roles deberían estar organizados desde el amor. En términos platónicos, desde el querer; en términos psicoanalíticos, desde el deseo. En aquellos tiempos sabíamos que no estábamos aspirando a una capacitación. Lo que se buscaba era sostener una formación compleja, conflictiva, interesante, pero que ese encuentro y sus desencuentros inevitablemente deberían construirse desde la confianza y el afecto. Querer, dar lo mejor, respetar, escuchar, dialogar, reconocer, esperar lo mejor para el estudiante, confiar. Pasados unos años, y allá por el 2018, quizás un poco antes, en otras jornadas de didáctica, se planteaba, en el mismo sentido que lo anterior, voy a citar textualmente, una clase de filosofía, aspiramos, ¿no? A una clase de filosofía donde el profesor dicte sus definiciones, conceptos, podemos afirmar que se sostiene desde la autoridad, y por otro lado, en la fidelidad a la repetición memorística, parece claro que esta clase no propiciará un desarrollo del pensamiento o el descubrir o el conocer. Otra forma de clase que también podríamos descartar, pensábamos en aquel momento, es la de autoayuda o la del cualquier cosismo, clases que devienen en el anecdotario o en el autoconsuelo o simplemente en el dejar pasar el tiempo.
Luego de haber planteado estas prevenciones, vemos que, al igual que una comunidad biológica, la clase es un contexto dentro de otros contextos. Es la clase una totalidad flexible y compleja, rica y no reductible, no reducible, no simplificable. Lo que allí sucede no se la puede asimilar a únicas causas. La clase también es una red de relaciones dinámicas, no es la simple suma de las individualidades que están en ella. Ella misma es entendible como deudora o inscripta en realidades varias. Por ello, al margen de lo que ya dijimos, la clase pertenece a una institución y al Estado. Podemos de todas formas pensar en una clase donde las relaciones interpersonales, educativas y filosóficas sean dinamizadas no por resortes disciplinarios o de imposición, ya sea tácita o explícita. Pensamos en cambio que el motor dinamizador será fundamentalmente afectivo y no el ejercicio de poder, un poco en coincidencia con lo de la charla anterior. Hago un pequeño salto en el tiempo. Dice, si bien no hace tanto tiempo de todo esto, los contextos han cambiado, hay algunas constantes también. Parte de las constantes: capitalismo, internalización del capital, nuevas guerras e incipientes nuevos órdenes geopolíticos, desarrollo de las IA, deshumanización del trabajo, y la educación se ve seducida y conducida hacia políticas tecnocráticas, donde destrezas y números sustituyen contenidos y humanidad. La sociedad líquida se solapa con la sociedad del rendimiento. Ciertos conceptos de pedagogía se ven erradicados. ¿Cuáles, por ejemplo, se preguntarán ustedes? Emancipación, revolución, conciencia de clase. Eso no está más en la pedagogía. Mientras tanto, en Uruguay se desarma la formación docente, se desarma y se devalúa la educación pública en detrimento de las empresas privadas de educación, se fortalece la marginación y la pobreza estructural. Eso es lo constante. Uno de los cambios. Hace quizás unos 10 años, acá tengo que citar a la fuente, porque está presente la fuente. Hace quizás unos 10 años, llega a la formación docente, al IPA en particular, una oleada de interesados por la filosofía, impulsados por Merlí, serie de Netflix, y por Darío Zeta, filósofo argentino, divulgador. Oleada que ya pasó, dejando muchos de esos interesados lejos de las aulas y dándose cuenta de que las aulas no son lo que aparece en la serie de Netflix ni en una charla de divulgación filosófica. Esto me iluminó con que esto estaba pasando Isabel González en aquel momento. Y yo acepté, no la hago responsable de ella, me hago responsable yo de haber aceptado la idea. Lo que les sedujo a esos estudiantes de aquel momento, lo que les interesó, no lo encontraron. Se frustró ese deseo. ¿Qué buscaban? ¿Qué no encontraron? Llegó a haber incluso un turno más, un turno intermedio en el IPA, fruto de esa masificación. Lo cual es rarísimo, ¿verdad? Ese entusiasmo por la filosofía es rarísimo. En este punto algo retrocede. Un entusiasmo se vuelve más maduro, pero hay algo que no cambia y se continuará profundizando. El estudiante que ingresa a nuestros cursos de formación docente para hacer el profesorado de filosofía se va conformando dentro de otra sensibilidad. Sensibilidad que llega a las aulas de la educación secundaria y al profesorado de didáctica. Algo está cambiando. Que empezó por ahí, pero probablemente sea más general, que tenga que ver con otras cosas. Acá voy llegando un poco al centro. Perdonen el preámbulo. El contexto actual sugiere que hay ciertas complejidades, nuevos desafíos y nuevos conflictos dentro de la formación para profesor de filosofía. Ese trípode ya no dialoga desde un mismo lenguaje ni de un mismo deseo. El lugar de la didáctica, el vínculo, lo esperable en esa situación está en transformación. Quizás sea hoy el momento donde más se necesite filosofía en la educación y en particular en el bachillerato. Esto como contradicción, ¿no? Sin embargo, la formación de nuevos docentes y la articulación entre la didáctica, los adscriptores y los profesores practicantes señalan desencuentros notables
atravesados además por una transformación educativa que no se la detuvo, que no se la frenó con la suficiente energía y que la tibieza de las actuales autoridades mantiene en esencia. Esta última transformación educativa, basada en competencias y destrezas, ha complejizado aún más esta tarea de formación y de la enseñanza de la filosofía. La han querido reducir en contenido y en relevancia. Han pretendido construir dadores de clase, obedientes e individualistas, en lugar de formadores, creadores de su curso, críticos y siendo parte de un colectivo fuerte. ¿Se entiende? Nada es casual, es ni hilo ni ilfit. Nada surge de la nada, ¿no? ¿A quién le interesa que la filosofía se disuelva en puro palabrerío o de catarsis o terapia de grupo? ¿A quién le conviene que los contenidos se licúen? ¿Quién necesita la sutileza de una filosofía que escuche mucho, que sienta mucho, que sostenga mucho, pero que sea parte de una maquinaria de soledad, incomunicación y resignación? ¿Quién busca transformar la filosofía en una sensibilidad que fortalezca el individualismo, el aislamiento, la desconfianza, el descreimiento del sálvese quien pueda o el otro es un peligro? Cuando aparece esto disfrazado de sensibilidad y que no hace otra cosa que retroceder ante los contenidos, ante la contextualización, ante la historia, ante las responsabilidades, ante los compromisos, ante lo colectivo. Todo lo que podía decir horrible ya lo dije, no se preocupen que ya viene lo mejor. Esta situación sugiere un desencuentro entre épocas, entre sensibilidades. ¿Cómo voy con el tiempo? Quedan un poquito más de 5. Perfecto. 6. 8. Entre por qué ser profesor de filosofía y qué debo hacer para lograrlo. Perdonen, leo de vuelta porque esta situación sugiere un desencuentro entre épocas, entre sensibilidades, entre por qué ser profesor de filosofía y qué debo hacer para lograrlo, y qué voy a ir a hacer al aula como profesor de filosofía. No se resuelve empatizando solamente. Entender sí, pero no aceptar que todo es posible ni todo es válido. Si en los 90, la era del vacío, de un Narciso desilusionado, hoy, a fines del primer cuarto del siglo XXI, Narciso está deprimido, ansioso e hipersensible. Busca salvarse a sí mismo sin conocerse. Ya no se mira en el estanque. Se encuentra construido por nuevos aparatos ideológicos que lo pierden de sí mismo. Y no lo sabe. Solo sabe de su tristeza, solo sabe de su sufrimiento sin pausa y sin propósito. No sabe que su reflejo y el estanque son construcciones fabricadas a medida de su control. Este sujeto ya no busca rendir. Estudiar, 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 no. Ni se agota en el intento, ni siente culpa como el sujeto moderno. Este sujeto llora, siente, se certifica, se resiste a las obligaciones, aún aquellas que le son esenciales y que construyen su libertad, pero no lo sabe. Ese sujeto toma atajos, no por cansancio, sino porque ya se resignó a una idea, que por ahora es un sentir. Nada se puede hacer, nada es importante. Los estudiantes a los cuales le dará clase no valen su esfuerzo. Esta tragedia de descreimiento y hastío no es solo su obra. El mundo actual y en especial las últimas reformas educativas han castrado de alegría y el privilegio de educar transformándola en una contención social para pobres. Y el privilegio de educar, y instrucción para ricos, saber técnico, ¿no? Este sujeto nuevo, habitante de la educación, ya no ama y no lo sabe. Porque amar es comprometerse, amar es trabajo, es disciplina, es paciencia, es formación y necesita tiempo. Y no hay tiempo hoy. Este Narciso hipersensible solo quiere entretenerse para huir de sí mismo y al hacerlo deja todo como está. Entonces, ¿qué buscará en sus aulas con sus estudiantes este profesor de filosofía? Terminamos recordando otro pasaje que años atrás buscaba acercarse a esta pregunta. La clase queremos realizarla reconociéndola como lo que es, como parte del vivir y del aprender.
en el sentido de que es interdependiente de otros contextos y que la clase no termina en las paredes del salón ni del liceo, y que el reconocimiento se da dentro y fuera de ella. Pero aún así será nuestro trabajo que el concepto filosófico, o más en general, la necesidad de conocimiento puedan florecer allí. Conocimiento que no podrá excluir el error, el desinterés, el aburrimiento, pero todo esto podrá ayudarnos a reconocer nuestras limitaciones. Me salteo algún pedacito para no aburrirlos. En suma, este planteo en esencia es válido, pero han surgido nuevas amenazas, nuevos peligros en el ambiente se suman a los preexistentes. Hoy la hipersensibilidad, el individualismo, el escepticismo y el desinterés por el otro, la falta de compromiso con la formación propia, la poca receptividad a la crítica, visualizándolo como violencia, la mercantilización de la educación, puesta al servicio del mercado del trabajo y sus dueños, la desintegración de las utopías y el sálvese quien pueda. Hay un nuevo formato de conservadurismo que aparece en la formación docente, en la didáctica, en los profesores practicantes, en los profesores escritores y seguramente en muchos más actores, que conspira contra la presencia de una filosofía y de unos profesores de filosofía que no estén al servicio de una filosofía que sea apenas un juego intelectual, un entretenimiento, de una filosofía que se ponga a disposición de fortalecer destrezas de los estudiantes que puedan aspirar a ser buenos explotados. Perdón por la extensión. Bueno, pasamos ahora a la ponencia de Elena Rodríguez, de la polémica al aprendizaje, un diseño para la participación de todos. Después de lo que dijo el colega, yo creo que cierro todo y me voy. La verdad que no hay nada más que decir. ¿Qué vengo a decir yo? A ver si... En realidad en la presentación no hay mucho texto, son más bien imágenes. A ver si lo puedo detener acá. Un poco esto que venía comentando el profesor, el colega acá recién, el tema que elegí para presentar son las experiencias con los debates, tanto en el aula de filosofía como en lo que posteriormente con la reforma fueron las optativas de argumentación y debate. Y lo planteé primero el término polémica porque hubo polémica en muchos sentidos, ¿no? Con respecto a la instalación de esa optativa de debate y argumentación, si era adecuada en cuarto o primero EMS o no, que seguíamos con aquella idea de que, bueno, había que volver a lo que teníamos ya, que funcionaba, no era necesario cambiarlo, pero bueno, de todas maneras entendemos que el espacio es aprovechable y es potente y hay que hacer lo que podamos hacer, lo mejor que podamos hacer con esos espacios. Entonces, igualmente debates hacía desde antes de que existiera la optativa, de antes de que se hablara de... me puse a leer manuales de debate porque estaba como de moda esto de el programa Esta boca es mía, como dijo el profe, así como muchos fueron con la iniciativa, fueron con la idea de que iba a ser una clase de Merlí o de Darío, el innombrable. Muchos llegaron a los debates, a las optativas de debate y en las clases de filosofía que te pedían, ¿cuándo vamos a debatir? Porque debatimos en idioma español, debatimos en geografía, ¿cuándo vamos a debatir? Pues bueno, vamos a debatir. Bueno, yo quiero debatir, y bueno, y los temas siempre eran, yo estoy a favor, yo estoy en contra. Yo tengo mi opinión, ustedes tendrán la suya. Y era eso, ¿no? Y a ver quién gana y cómo vamos a calificar y cómo se va a definir un ganador del debate. Entonces empecé como a interiorizarme, a ver qué consistía este formato de debate. Resulta que hay muchos formatos de debate, pero en la mayoría de los formatos de debate se eligen 2 o 3 personas dentro de los grupos que son los que representan a las diferentes posturas, ¿no? Las diferentes nociones. Entonces yo dije, bueno, pero acá el problema es cómo califico esta actividad, cómo hago para que esta actividad sea
un espacio de aprendizaje y no sea una discusión en donde todo el mundo da su opinión, y cómo hacer de ese tiempo también de preparación que se requiere un tiempo, no quiero decir productivo, pero que sea significativo, ¿no? Para ellos. Luego después aparecieron las cuestiones estas de las no me sale el nombre, perdón, competencias, y decimos, pero nosotros competencias trabajamos, no les decíamos de esa manera, ¿no? Habilidades, pero habilidades para pensar con otros, habilidades para analizar la información, elegir las fuentes de calidad y los temas que les interesan a los estudiantes. Ellos cuando opinan, ¿tienen información de calidad? ¿Lo que tienen es opinión o es un verdadero conocimiento justificado? Entonces fui haciéndome como diferentes preguntas y elaborando quizás un formato que combina otros formatos y empezando, ¿no? Esto que tan valiosa es la herramienta, más allá de las propuestas que muchos colegas en algún momento habían presentado, incluso acá mismo, si no recuerdo mal, alguien había presentado alguna vez. Y sobre todo lo que quería era lograr que todos participaran, que no quedara nadie de los grupos sin participar, que fueran solamente espectadores. Y lo que pasó fue que incluso aquellos estudiantes que solían participar menos en clase o jamás les había escuchado la voz, el día del debate eran los que más se representaban, o sea, se ponían en el papel y presentaban argumentos y hacían preguntas y detectaban que había una falacia. Entonces me di cuenta que era incluso, también pasó al revés, ¿no? Gente que era muy participativa en clase, un poquito nerviosa, no sé si se dan cuenta. Gente que era muy participativa en clase, ese día del debate se quedaba como callada, ¿no? Y en los grupos de las optativas lo que ocurría era que la gente que se anotaba a la optativa, los que les permitían optar, porque ahí habían otras cuestiones organizativas que eran bastante caóticas, porque ni eran tan optativas como se decía, y después tenías grupos que eran demasiado numerosos como para trabajar y plantearse un debate solo, sino que había que dividir, había que fragmentar el grupo en 2 subgrupos de debate y hacer más de uno. Y los que se habían anotado, que habían optado por esta modalidad, venían con la idea de que ellos iban a discutir. Entonces, lo primero que había que hacer era aclarar de qué se trataba. Claro, los de primero o de cuarto no empezaban a tener filosofía ese año, y claro, el programa de filosofía es introductorio, que es la filosofía, todavía ni pensar en argumentación. Entonces, bueno, lo primero es, bueno, esto no va a ser solamente venir a discutir, acá primero vamos a trabajar, aunque sea taller, aquí hay que trabajar algunos conceptos que son importantes, hay que entender de qué se trata la argumentación, hablar, o sea, primero fue necesario hacer todo eso que debe hacer el profe de filosofía antes de hacer un debate. Lo cual, claro, desestimuló un montón, mucha gente, la optativa de filosofía es aburridísima. Había que mezclar ahí, ¿no? En esa clase contenidos conceptuales con diferentes ejemplos, digamos, ¿no? de debates y de temas que generaban controversia. Bien, yo en la presentación lo que puse, más que poner textos, palabras y conceptos, son fotos, son imágenes de diferentes momentos en los que se fueron desarrollando estos debates. Estos debates se hicieron tanto en liceos públicos como en colegio privado también. Los temas siempre fueron seleccionados por ellos. Temáticas las elegían ellos. Elegían un tema, por ejemplo, maternidad subrogada, ¿no? Que fue un tema que creo que fue uno de los que más interesantes tuvo. Después tuvo el de eutanasia. La idea era no abordar siempre los mismos temas de debate que eran siempre el aborto, la pena de muerte. No, ya está, con eso ya
ya no dan más esos temas. Hoy justamente yo no pude venir en la mañana porque el grupo de la mañana estaba en un debate sobre personas en situación de calle. Ahora les cuento un poquito si me dan tiempo. Entonces, bueno, quieren debatir sobre maternidad subrogada. No sé quién fue la de la idea, fue una chica. La mayoría no tenía idea de lo que era. ¿Ah? Ella contó un poco de qué se trataba, porque había visto una película, creo. Entonces, se plantearon otros temas y al final votaron, y ella se ve que tenía mucho carisma y logró que todos la votaran su tema, y al final se decidió por el tema de ella porque parecía algo interesante. Y eran la mayoría mujeres, eran pocos varones en ese grupo. Bien, maternidad subrogada fue seleccionado y bueno, pero ¿qué es lo que van a decir sobre la maternidad subrogada? Bueno, este grupo está en favor y este está en contra. ¿En contra y a favor de qué? Bueno, primero hay que salir a buscar información y hay que encontrar cuáles son las divergencias que hay en torno a ese tema, qué es lo problemático, qué es lo que hay que discutir sobre el tema, si la legalización, si qué quieren proponer. Y así que vinieron con propuestas, muchas propuestas, ¿no? Yo quiero opinar de esto, yo quiero esto. Lo listamos y bueno, vamos a encontrar acá cuáles son las posturas más significativas y más controversiales, y a partir de ahí se generan los dos equipos, ¿no? El equipo que propone algo, digamos, positivo, a favor, y aquellos que se oponen, el equipo de oposición, y a partir de ahí se empiezan a trabajar. ¿Cómo se trabaja? Bueno, la idea es, esto es para que trabajen todos, para que todos participen, los grupos se dan al azar. O sea, no interesa en este caso, con fines didácticos nada más, que estén de acuerdo con la postura, sino al contrario. Está bueno que en los grupos se mezclen gente que está a favor y gente que no está a favor del tema que tiene que defender, sino que en esos grupos haya diferentes opiniones al respecto. Y es bien interesante porque ellos salen a buscar información, yo les consigo además materiales, artículos académicos, los lleno de materiales para leer, se van repartiendo entre ellos, no lleva más de un mes a veces preparándolo, destino alguna clase, pero no puedo destinar muchas porque también los programas se siguen, tienen que seguir, no está previsto que esto ocurra. Y bueno, y eso le lleva tiempo también extra de dedicación. Bueno, acá es otro formato. Bueno, como ustedes ven, se dividen estos en un colegio. Hay 2 personas que se seleccionan como moderadores del debate. ¿Qué hacen los moderadores en el momento previo al debate o durante el debate? Pueden interactuar con los diferentes equipos, ir a un equipo de otro, los van como diciendo, bueno, pero tienen pocos argumentos, no pueden trasegar información, no pueden decir qué es lo que tienen los demás o no, pero tienen que ir como ayudándolos y les van diciendo, mira que ustedes están como más atrasados, tienen menos cosas, y en el momento del debate son los que, bueno, marcan el tiempo, permiten una salida, se dan 2 pausas durante todo el debate para que se reorganicen si necesitan responder una pregunta. Se prevé una presentación de cada equipo sobre el tema que elegimos, la importancia del tema, la propuesta del grupo, y después cada uno se va dando solo, al principio es lento, pero después se va dando solo el diálogo entre ellos, ¿no? Ellos van intercambiando, se hacen preguntas, ¿de dónde sacaste esa información? ¿Cuál es la fuente? Eso es una falacia, te dicen. Bueno, se van. Hoy, por ejemplo, pasó algo que no había pasado todavía, que fue uno de los chicos que estaba encargado de realizar ese discurso de inicio, se levantó de la silla, además es un chiquilín que no habla con fluidez,
tiene como un tartamudeo y le cuestan algunas palabras, él se levantó de la silla, se puso en el medio del salón y sin leer, porque esa es una de las condiciones, no pueden leer, no pueden estar con el celular, tienen que manejar la información, todos en ese equipo tienen que saber los argumentos, porque siempre hay uno que a último momento no va porque se enfermó, o le pasó algo realmente, no es que lo inventen. Entonces, no pueden quedar huecos, tiene que tener todo un sentido, además ellos tienen que presentar como un informe con un resumen de los principales argumentos, de qué pensaron como justificación de su postura, y el cierre, que es como el discurso de cierre, debe hacerlo el que esté más atento a todo, ¿no? Ese estudiante del grupo que es el más atento y el que es capaz de resumir todo lo que escucha, es el que tiene que hacer el cierre en donde, bueno, eso, resume, si mantiene la postura del grupo, si concede algo al otro equipo, y tienen que también elaborar como un informe donde qué fue lo que aprendieron de toda la instancia, tanto de la previa, tanto en la previa como en el momento mismo del debate. O sea, es una instancia donde en general queda muy poca gente sin participar. De hecho, los moderadores tienen también como solicitud que ellos les permitan a los que no han hablado hacer sugerencias. Falta gente, faltan tantos minutos para que termine, alguien más quiere participar, darle la mano, siempre prioridad a los que no han participado aún. Y les gusta, les encanta. Las respuestas, hacemos una evaluación que no me va a dar para presentarla ahora, y en esa evaluación dice que, bueno, que lo disfrutan más de lo que pensaban, que aprenden un montón, y ya se han olvidado de esta idea de que uno de los dos grupos tiene que ganar. Ganamos todos. Gracias. No me dio para terminar. Muchas gracias, Elena. Bueno, y nos queda la última ponencia de esta mesa, Alberto Negro Chirif, el taller filosófico en secundaria, una fábrica taller. Vamos a salir hoy. Me parece una conferencia de Bielsa. Está bueno, ¿no? Sí, por eso, vamos. El taller filosófico, como bien decía Mario. Primero, qué bueno lo del libro. Yo hace años que vengo jodiendo con eso. Ponele. El último taller que preparé afuera fue el de Vidas Precarias con Judith Butler, con Marcos de Guerra. Entonces yo llevaba Marcos de Guerra y Vidas Precarias, los dos libros. Para entender estos dos libros tienen que leer la fenomenología del espíritu de Hegel, acá está, y tienen que leer las palabras y las cosas de Foucault, acá está, para entender a Foucault, y así me encanta hacer ese juego, porque si no la gente cree que uno viene, ¿por qué? Porque es ir contra la cultura del fragmento también. Para mí, es ir contra, ¿no? Nuestros practicantes vienen con un fragmento y no leyeron el libro, porque se lo dieron los profes, eso está, no tiene nada que ver, es un desahogo mío. Pero qué bueno que traigan el libro, sí, porque parece. Y hoy de mañana hablábamos de eso, y me acordaba de eso, la cultura. La otra vez un practicante llevó un fragmento de Levinas. Qué fino, leyó Levinas, ¿sabés lo que es? Leyó Totalidad Infinito, hay que, ¿no? Y no había leído, se lo dieron en el CER, y el loco sabía ese fragmento. O sea, no sabía nada. No, bueno, está, es un desahogo. Había hecho unas anotaciones, después dije, no, voy a divagar, y como 15 minutos, primero la contradicción de hablar sobre un taller. No, yo quería hacer un taller. Un taller se demuestra tallereando, ¿no? Pero, entonces, bueno, ¿cómo les transmito algo que se hace? Yo tengo cabeza, hay un sujeto, yo creo que los profes de filosofía respondemos a distintas subjetividades también, por suerte no somos todos iguales. Y yo tengo una subjetividad tallerista, yo tengo cabeza de tallerista, yo todo lo pienso en actividad. Hoy le preguntaba a Elina si ella podía separar eso, ¿no? Del disfrute y pensarlo para la clase. Para mí van juntos, lo disfruto y ya estoy pensando cómo lo puedo llevar esto a la clase, por ejemplo. Pero un poema, una canción, no puedo escindir eso. Por suerte lo sigo disfrutando.
Pero ¿cómo lo pienso yo? Yo lo pienso como actividad. Estoy leyendo algo y digo, acá planteo tal cosa. No como el fragmento, ni como la pregunta, sino como la actividad, que supone un fragmento y supone una pregunta. Pero, ¿por qué? Porque yo vengo de la murga. Mi formación humana, ética y estética es murguera. Entonces estoy acostumbrado a ser performático. Me queda otra que ser performático, no me sale el profe. De hecho, el último año de práctica, cuando me fueron a ver los de mi generación, ¿no? Yo estaba chocho, había dado una bruta clase yo. Estaba sentado en el medio de la ronda, ¿no? Daba la palabra, venía la palabra. Y claro, y todos me cayeron en que ese no era yo. Deciste el profe, negro. Y claro, no, yo no era ese profe. Yo soy el tallerista. Y ahí, dije, no, claro, yo, ¿no? Entonces, de ahí empecé a preparar desde el 2015, verano del 2015, como el verano, preparaba cada mes un encuentro de filosofía en una esquina que quedaba cerca de mi casa, que era habitué para mí, entonces preparaba y empezó a funcionar. Y eso me obligaba, fíjate que yo por año incorporaba 4 nuevos temas a mi curso anual. Temas que yo quería, yo qué sé, la época de Dijab, ¿se acuerdan del Sirio? Dijab, yo qué sé, no me acuerdo. Los temas que me preocupaban a mí los preparaba ese verano. Entonces estaba un mes estudiando para un tema. Terminaba ese y empezaba el otro, enfermo, ¿no? Enfermo. Entonces, claro, y después lo empecé a hacer durante todo el año. Entonces yo cuando preparo mi curso, yo ya tengo 10 o 12 temas por año para meter. Y los quiero meter a todos. Y pensados como taller. Pero eso, yo creo que hay una subjetividad de taller, como hay una subjetividad del profe que sabe, que a mí no me sale. Yo sé, leo mucho, pero no me sale ponerme a dar una clase, como tengo un par de colegas en Salto que yo admiro, que son esa subjetividad. Son maravillosas las clases los tipos. Se paran y dan una clase y los gurises se quedan con la boca abierta también. Son maravillosos. Hay una subjetividad ahí también. Están formados para eso y disfrutan esa clase. Yo no la disfruto. Capaz la podría hacer, no la disfruto. Entonces yo creo que hay una cabeza de tallerista que no se puede implantar. Yo no puedo decir, mañana voy a dar cátedra. No me va a salir, me va a sentir mal, me va a costar prepararlo, yo voy a querer moverme, ¿no? Así como tampoco se puede decir, bueno, hoy salgo de acá siendo tallerista de filosofía. Y no, hay como determinadas condiciones. Yo le llamé filosofía cara de perro a los talleres que hago en la calle. En las calles, en clubes, y toqué el cielo con las manos cuando empecé a hacerlo en boliches y restaurantes. Primero porque estás comiendo, tomando, la gente anda en otra cosa, hay una mesa ya que están de espalda a vos. Está buenísimo eso. Claro, porque tenés que hacer que aquel te atienda, porque estos de acá seguramente te van a atender, porque capaz vinieron a eso, pero aquellos pasaron y están en el boliche y tal, y tenés que enganchar. A mí me encanta. Generalmente fallás, pero está buenísimo. Entonces, eso genera una subjetividad distinta, que no tiene nada que ver con el aula. Ahora, cuando llevas eso al aula, el aula se transforma, ¿no? Entonces, lo de filosofía cara de perro, obviamente viene por Diógenes. Y ahí yo tengo cómo se forma esta subjetividad de profe y de filosofía. Con tres referencias básicamente, que es Diógenes en lo performático, ¿no? Y acá también quiero lo que para mí a veces se plantea como falsa oposición. O hacemos un taller o hacemos algo riguroso. Y no, el taller es riguroso. Te obliga de otra manera, pero te obliga a pensar y a ser riguroso, sobre todo en la conceptualización. Entonces, cuidado con esa falsa oposición de, no, yo vi la clase de negro y estaban saltando todos de ojos vendados. No estaban haciendo filosofía ahí, ¿no? Puede pasar eso y pasa. Y no necesariamente. Sí, puede pasar que sea, como decía, ¿no? Una cuestión vacía, puro movimiento, puede pasar también. Pero no necesariamente, no oponerlas como yo no me opongo al momento en que nos sentamos en ronda y trabajamos un texto. Chao. Ah, estaba lindo para seguir bailando. Bueno, pero hasta ahora es momento de sentarnos a discutir sobre este tema. No hay oposición, ¿no? Tengo un amigo que es de Bellas Artes, los dos somos talleristas, y él sostiene que cuerpo es solo el cuerpo en movimiento, ¿no? Entonces él no baja a reflexionar, como yo le digo. Pero cuando está reflexionando, ¿con qué reflexionar? Con el cuerpo. No hay reflexión fuera del cuerpo, ¿no? Está bueno eso también, eso no lo tenemos resuelto con él. Él afirma que cuando nos sentamos a conceptualizar, por ejemplo, ahí no hay cuerpo.
¿no? Yo creo que no hay cuerpo cuando yo hablo y ustedes escuchan. Ahí yo creo que sí. Si ustedes son pasivos, esta es una metodología donde es activo el docente, ¿no? Este dispositivo está armado para que sea así. Ahí sí creo, no sé, pero una ronda de personas leyendo un texto y conceptualizando, hay cuerpo activo ahí, porque la reflexión no viene del mundo de las ideas, viene del cuerpo que reflexiona. Diógenes en lo performático para realizar un taller, ¿no? Deleuze en el sentido maquínico de cómo yo pienso un taller. Yo pienso el taller es una actividad donde se generan flujos y conexiones. Deleuze. Flujos y conexiones ¿qué? Entre máquinas. Si las máquinas funcionan, tengo una fábrica. Si tengo una fábrica, tengo un taller. Para mí es muy sencillo y evidente porque estoy acostumbrado a trabajar así. Pero si va, partes de la clase. Para mí, el encuentro filosófico tiene 4 partes básicamente. La instalación de un problema, que generalmente es ahí donde trabajo más como taller, ¿no? Yo estoy leyendo algo y digo, acá los hago llevar un vaso con agua y mojar al compañero. Siempre pienso en la actividad. Ahora, que yo piense en la actividad no quiere decir que atrás de esa actividad no esté el concepto. Porque cuando tengo el concepto enseguida voy a la actividad. Puede ser al revés también. De una actividad sacar un concepto. Esto que está haciendo aquel golpeando el mate me sirve para trabajar el tiempo. Yo qué sé. La primera parte. La instalación del problema. La instalación del problema, la frase se la robé al obrero. Porque yo no me cerraba, ¿no? La motivación. Claro, uno va a instalar un problema, que ya está ahí. Yo creo que nosotros lo que hacemos es, con una actividad, lo hacemos saltar. O hacemos saltar una contradicción también, ¿no? Acá estamos seguros de que tal cosa. Bueno, vamos a ver, vamos a dejar todos los celulares dentro para trabajar prótesis, ¿no? Para trabajar prótesis, no sabe lo que dice. ¿Cómo es? Los celulares adentro de la mochila. Y quedamos en silencio. Y a los 10 minutos ya hay mucha incomodidad porque aquella necesidad de ver, ¿no? Es prótesis, ¿no? Para trabajar esa cuestión de que ya no puedo desprenderme de él y que forma parte de mí. Capaz en nosotros más grandotes no, pero en los gurises ya es prótesis el celular. No hay de nada, tan así y tan tocando, si vibró y tal. No, es una cuestión. La instalación del problema. Después yo lo llamo alimentar el problema. Tener una actividad donde salte una contradicción o hago que salte el problema de la actividad misma. Todavía no está el concepto filosófico. Entonces empiezo a cuestionar y ahí viene el preguntar filosófico. Preguntar filosófico que va a los supuestos y sobre todo que contradice. Y ahí yo le llamo la parte que me encanta, que es desear el concepto, ¿no? Protágoras insistía con el kairos, que era el momento justo de lo que tiene que pasar ahí. Si nosotros logramos con esa actividad y ese preguntar que sea necesario que aparezca el concepto, golazo. No es, bueno, ahora vamos al texto como una cosa separada, ¿no? Primer tiempo, segundo tiempo. Es lograr que en determinado momento sea necesario que venga el texto. Porque ya no podemos más, tiene que aparecer ese concepto. Bueno, y entonces, profe, bueno, entonces vamos a ver lo que... Me parece que el entonces, profe, o qué hacemos, y esto para dónde va, yo le llamo desear el concepto. Para mí eso es el taller. Cuando vos no venís con el texto y decís, bueno, repartan, va el repartido, ¿no? Vamos a trabajar esto, ¿de dónde, por qué, para qué, ¿no? Les interesa. Es generar las condiciones para que sea necesario que aparezca el texto. El texto, la película, la canción, lo que sea, ¿no? Donde van a conceptualizar. Y este primer momento, el de la instalación del problema, depende más que nada de la creatividad del profe. Tiene que ser sólido conceptualmente. Porque yo tengo que saber la actividad para dónde yo lo quiero llevar. Como Sócrates, ¿no? Que mentira que le sacaba lo que ya tenía en el alma. Sócrates se llevaba para donde él quería. Bueno, yo quiero trabajar, no sé, libertad y responsabilidad. Bien, voy para ese lado. Van a salir otras libertades, otras cosas, pero yo los voy a llevar para ese lado porque es lo que quiero pensar con Sartre, suponete, ¿no? Bueno, ahora pueden hacer todo lo que quieran. No, pero vos no podés desnudarte así como estás desnudando. Bueno, pero entonces no se podía todo. No se puede todo. ¿Cómo que no se puede? Cuando quería acordar están discutiendo qué se puede y qué no se puede. Libertad y responsabilidad, ¿no? En vez de aparecer con el texto, bueno, hoy vamos a hablar de libertad. Generás una actividad
y si tiene que ver con la cotidianidad de ellos, mucho mejor, para que sea necesario en algún momento que el profe haga aparecer como buen personaje conceptual. ¿Qué tiene que hacer aparecer? El concepto. En una canción, en un poema, en un texto, en un graffiti, en lo que sea, en una frase. Para alimentar el problema, ahí yo tengo que ser socrático. Porque yo, cuando sale el problema de la actividad, los empiezo a dirigir a donde yo los quiero llevar. Y ¿no será que podés desnudarte pero tenés que hacerte cargo? Ah, no, yo si estoy libre me va, y lo voy llevando, hasta que aparece el concepto. En la conceptualización, ahí me parece que lo más importante del taller es la solidez conceptual del profe. Ahí se ve la solidez conceptual. Entonces yo puedo hacer tranquilamente un taller, porque no me van a sacar disparando con lo básico de la filosofía que se trabaja en secundaria. Yo me manejo re bien. Si vos pasás por mi clase, sí, nos estamos riendo, estamos arriba de los bancos, estamos en el piso, estamos desnudos, pero vení, mirá, estamos hablando de Sartre, y yo leía el existencialismo o el humanismo en el puerto, con una gurisa que me gustaba, que estudiaba filosofía, pero también me leí El ser y la nada. También me leí La náusea. Entonces, en la parte conceptualización se juega el rigor conceptual del profe. Entonces, ahí es donde hacer un taller no es un taller filosófico, no es una actividad hueca. Que puede ser, sí, puede pasar, ¿no? Pero yo voy a trabajar y tengo que estar muy sólido, no solo con el concepto que voy a trabajar o con la canción que voy a trabajar, tengo que estar sólido con el autor o con la corriente, porque puede salir una pregunta. Lo que les decía, ¿no? Llevó un fragmento, un practicante de Mismidad y Otredad en Levinas. Divino. Cuando le empezaron a preguntar otras cosas, el tipo no sabía para dónde ir, porque sabía solo eso. Entonces ahí es donde se juega el rigor conceptual del profe, y la lectura, lo que hablábamos hoy de mañana, ¿no? Que hay colegas que no quieren leer, quisieran haber leído, y miran un video de Stan River y van a dar una clase. Y Stan River no es para nosotros, es para la gente, para los gurís. Bueno, nosotros no somos gente, ¿no? Después de la conceptualización viene el cuarto momento, que para mí es ahí el filosofar. Recién ahí, pues yo estoy con Deleuze, se filosofa con conceptos. No cualquier charla filosófica, no cualquier debate filosófico tiene que estar mediado por conceptos filosóficos. Y recién podemos debatir, intercambiar, discutir o hacer una actividad filosófica porque ya aparecieron los conceptos. Ahora ya saben, suponete, libertad, o con lo de Judith Butler, con vidas precarias, ya manejan. Ahora les voy a contar cómo lo hice, porque si no queda muy... Y recién en ese cuarto momento yo creo que filosofamos. Cuando instalé el problema no filosofamos. Cuando yo lo alimenté, tampoco. Cuando apareció el concepto, apareció el concepto. Y ahí, sí. Y ahí, rigurosidad. Este concepto, el autor quiere decir esto. Lo trabaja así, de esta manera, tiene estos alcances y tiene estas consecuencias. No es un divague el concepto aparece ahí. Lo que pasó antes, yo lo llamo plano de inmanencia. Todo lo que pasó antes es lo que yo preparé para que el concepto aterrizara en la clase. Porque si no, yo puedo llegar un día y decir, bueno, anoten ahí, libertad y responsabilidad en Sartre. No, apareció el concepto, pero apareció de la nada. Les cuento el de Judith Butler. Con lo de Gaza, yo, bueno, ¿cómo lo pienso esto como taller? ¿No? ¿Y qué concepto? Una cantidad, ¿no? Vieron que para cada problema tenemos. Y ahí entra también el rigor conceptual del profe y la lectura del profe. Un profe que leyó poquito va a tener para agarrarse de lo que le enseñaron en el SER. Cuanto vos más lees y tenés cuestiones, vos decís, bueno, para este problema tengo esto, tengo aquello. No, este no queda tan bien, esto. Vos tenés para elegir. Entonces lo primero que se me vino es vidas precarias. Es precario que está Gaza en este momento. Podía haberlo agarrado por otro lado, no es lo único, es lo que yo elegí en ese momento. Y me acordé que lo había leído hace años cuando mataron a uno en el shopping de Paysandú. ¿Se acuerdan? Que el loco quiso robar una moto, entró, le pisaron acá, y a mí lo primero que se me vio es qué precarios que somos, vidas precarias. Pero ahora lo trabajé para ese lado. Entonces, ¿qué inventé? Inventé ¿cómo lo hago taller? Y dije, bueno, yo los conceptos ya los tenía, ¿no? Vidas precarias, la precariedad de las vidas, reconocimiento, ahí Judith Butler toma a Hegel, ¿no? Reconocimiento, y marcos epistemológicos, y ahí tomaba Foucault. ¿Ya tenía esas lecturas también? Voy bien. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo trabajo a esto como taller? E inventé un precariómetro. ¿Qué es?
pero anduvo bárbaro. Hasta en Guichón lo hicimos en el Bocha Bar. Un calor, un precariómetro. Un calor así, y miré, y era como un hueco para adentro, ¿no? Y está la gente tomando y comiendo, ¿verdad? Porque cuando es amplio es más fácil de generar un espacio, ¿viste? El precariómetro me hice plaquitas, por ejemplo, entonces pensé, ciudadano gazatí, ciudadano israelí, ciudadano norteamericano, ciudadano uruguayo. Para empezar. Entonces, para allá es más precario, para acá menos precario. Entonces, yo repartía las placas y cada uno iba poniendo. Para mí es ahí. El gazatí obviamente era el más precario. Y después empezamos. El israelí, hasta ahí está, lo más bien. Y después empecé a inventar. Yo qué sé, niño israelí, niño negro del sur de Estados Unidos, niño negro pobre de Guatemala, niño negro del barrio sur. Ya ahí es más complicado. Después agarré por género, ¿no? Homosexual blanco de Estados Unidos, homosexual negro de Haití, yo qué sé. Y trayéndolo al Uruguay, trayéndolo a Salto. Después agarré por el lado de policía en un arresto. Chorro porque lo hice en la cárcel también. Cuando metí lo del chorro, sí, ellos, viste, va. Y después le metí el de policía. Bueno, pero el policía también está vulnerable ahí. Papá está precario, papá. Y eso me salió tan bien, tan lindo me quedó. Que no, está bien que lo diga, porque cuando me sale mal soy el primero en decir, esto no anduvo, esto no. Inventé con lo de Bá Ferreira y las falacias, ¿no? La de Bá Ferreira, toda esa. Yo siempre las hice como dinámicas, siempre. ¿No? Bueno, trabajamos la falsa oposición, bueno, una representación de una situación de diálogo donde se muestre esto. Cuestiones de palabras y de hecho, una situación, y me salía re lindo. Inventé, por manija de otro colega, hacer esto. Me salió muy mal me salió. Las plaquitas me salieron re bien, re linda, pero no funcionó. De nuevo, ¿vieron lo de generar conexiones y flujos? Yo tiraba cosas y no había conexión, no conectamos, ¿no? Porque miraban, sí. Y yo veía que no había flujo. La máquina no funcionó. De nuevo, yo no tengo la subjetividad para hacer eso y que me funcione. Tengo la subjetividad para otra cosa, ni mejor ni peor. Yo estoy formado ahí, y ahí sí yo genero. Venían aquí, estoy terminando, te perdiste. Ya les conté que nos vimos. Increíble, ¿no? Sácalo. Entonces, ya termino. Ahí está, cierro con esto. Yo creo que hay una predisposición y hacer taller no se aprende en ningún lado. Yo lo aprendí en la murga, yo qué sé, no hay una escuela de taller, porque es tan amplio. Por eso yo insisto en que cualquier actividad que genere flujos y conexiones y haga funcionar la máquina como un taller, como una fábrica, al aula, eso es un taller filosófico. Y es filosófico porque en algún momento se conceptualiza y en algún momento esos conceptos empiezan a vivir ahí. Si no, no. Puede ser un taller musical, puede ser un taller de otra cosa. Y este ejemplo que le di a Judith Butler, a medida que iban colocando las placas, que se iba discutiendo, yo iba metiendo los conceptos. Acá es cuando ella habla del reconocimiento. ¿Por qué un padre que pasa en su auto por el barrio del asentamiento no reconoce a esa persona? Y ahí Judith Butler tiene un concepto claro sobre eso, de qué es el reconocimiento y que el reconocimiento es cara a cara, y eso es Hegel. Esa es la dialéctica de la valla del clavo. Después, ¿por qué los de ese colegio no pueden entender que esta gente es pobre? Bueno, ahí Judith Butler habla de marcos epistemológicos, y eso Foucault. Y se conceptualiza, no es que, bueno, ahora vamos a conceptualizar. Cuando se plantea la discusión, pues yo meto las placas para generar la discusión, ¿no? Que se choquen esas cosas ahí. Por ahí. Pero vieron que para hacer un taller, hay que hacer un taller. Intenté mostrarle más o menos cómo trabajo así. Está grande esta mesa. Bueno, tenemos 30 minutos ahora para el intercambio. Allá, después Mauricio. Bueno, no, yo quedé enganchado con la posición anterior, con las metodologías activas,
te quería hacer algún comentario y una pregunta. Me parece que hace ya un tiempo que la derecha nos viene sacando conceptos que antaño el pueblo uruguayo consideraba distinto, ¿no? Hay una tradición en Uruguay escolanovista que se puede ver en María Cristina Serpa, en Gesualdo Sosa, en Saba Solaizola y en tantos otros maestros y maestras uruguayos que hablaban de metodologías activas en los años 30, 50, 70, con Matonte, desde una óptica marxista, principalmente, no todos, pero principalmente marxista, vinculado a lo activo, vinculado a la lógica del trabajo, pero desde una perspectiva del trabajo libre y vinculado con el medio. Entonces el escolanovismo lo que planteaba era el vínculo con el medio para que el trabajo no fuera alienante. Entonces trabajaban activamente de esa forma. Hoy hablamos de metodologías activas y a todos se nos viene el vínculo con las competencias y con la relación ser humano-consumidor y trabajo-consumo. Entonces, me parece que una tarea nuestra puede ser recuperar ese concepto de metodología activa desde su origen, ya que es, a mi entender, un concepto que se ha apropiado como tantos otros la derecha a nivel internacional. Mi pregunta, a mí no me quedó claro una cuestión que era si esto que ustedes proponían era algo que ustedes hicieron en el liceo a partir de una necesidad o de que se les había impuesto una forma de trabajo. Es las dos cosas, ¿tá? Porque entendiendo esto de que puede haber otros conceptos de lo activo, mi pregunta era esa: ¿qué finalidades buscaban ustedes en esta complejización de lo activo y esta reformulación que plantearon ustedes hoy? Que en principio a mí no me había quedado claro, si lo podían aclarar. Esperen que les pasamos el micro. No, ahora sí. Estoy acostumbrado a evitar porque mi casa perfecto. No, iba a decir que estoy acostumbrado a evitar porque mi padre es medio sordo y está allá, entonces. No, la respuesta. La respuesta en realidad no es muy larga. O sea, la finalidad que pretendemos con esta introducción es eso, es una introducción a problematizar las consecuencias prácticas de la implementación de las metodologías activas, en este caso nosotros porque nos vemos obligados a utilizarlas. Y como bueno, somos trabajadores y tenemos que trabajar, las usamos y por este lugar acá donde estamos abiertos y podemos cuestionarlas, pretendemos como introducir esta... Para que nos vean y nos echen. Exactamente, queremos seguir trabajando igual. No sé si vos querés agregar algo más. No, que por eso aclarábamos una cosa que tenía que ver con que caían bajo el mote metodología activa, en realidad una cosa bien peculiar, que era la implementación de rutinas de pensamiento, ¿no? En realidad, nosotros sabemos que tiene una tradición de Dewey, no sé hasta dónde, que implica la metodología activa, pero hay como una oleada ahora que tiene que ver con el marco competencial, que implica esta aplicación de estos marcos, vos lo decías muy bien, ¿no? Como grillas que los grillas tienen que completar, ¿no? Y ahí se muestra que se hace algo, ¿no? Entonces, por eso nosotros estamos un poco obligados a usar estos marcos de las rutinas de pensamiento y no la metodología activa como algo general. Porque creo que todos los profes que están acá, el taller es una metodología activa, o sea, propone a los estudiantes ¿no? un movimiento en el pensamiento y un hacer de ese pensamiento que lo hace activo de su propio proceso, ¿no? Acá lo que se busca un poco es como instrumentalizar y administralizar ese procedimiento, como una cosa exterior a la disciplina. No sé si que respondo a la pregunta, capaz que no, y no sé si soy adecuado tampoco para responder. Mauricio. Sí, no, yo me quedo un poco con la boca abierta en general con la mesa,
porque me identifico con el trabajo de Edgar sobre la enseñanza, la experiencia, la práctica, el trabajo en filosofía me fue cambiando y me fue haciendo avanzar en esto. Después te escucho a ti que elegiste una de esas optativas, pero me da la impresión de que se trata de decir existe algo que es una optativa, que al parecer tiene normas, como por ejemplo que supone que tiene que haber dos opuestos que peleen y va a ser filosófica porque los profesores que la den sean de filosofía. Y obviamente está pensada y hecha por determinada persona que la copió de determinados lugares que se inspiraron en unas discusiones parlamentarias. Y la innovación de bajarlo al aula es que en vez de estar formados como cualquier parlamento, están formados como las polémicas medievales, acá los de este partido, acá los del otro partido, frente a frente, y no hay intermedio. Entonces veo al profesor, a la profesora, tratando de hacer filosofía en un contexto antifilosófico. ¿Cómo puedo transformar algo antifilosófico en filosófico? Y hago lo que puedo. Y con ustedes me pasa algo más, porque yo ni siquiera sabía que existieran esas didácticas o metodologías llamadas activas. Obviamente la apropiación del nombre de activo para eso, cuando justamente es totalmente inactivo, me parece disparatado. Pero ¿por qué les preocupó? ¿Qué es lo que los obliga a pelearse con esa disposición en vez de presentar acá cómo filosofan ustedes? Por ejemplo, no sé si soy claro. Voy a discutir las metodologías activas porque ¿quién se las impuso? ¿Quién exige que alguien haga esa pavada que pone el preguntar después del pensar? ¿Y dónde viene? ¿Cómo puedo pensar sin preguntar? Si no tengo un problema, si no tengo una pregunta. Y además no avanza de los sistemas de la acción católica, ¿verdad? Ver, pensar, actuar. Es decir, primero observo, después pienso, después actúo. Bueno, porque esté en computadora y con dibujitos, cambia y supero el método. Ojo, el método es el método de la hermenéutica por otra parte, pero no, porque en el dibujito lo que aparece al final es la pregunta. Es decir, muere en la pregunta. No se formula la pregunta como problema, sino que te deja en pasos previos para empezar a pensar. Pero el pensar ya lo había metido antes. Entonces no entendí nada. Pero veo la relación entre todo el taller. Y lo que dice el negro es claro. Cuenta lo que hace un profesor de filosofía que se considera tallerista, que su actividad es esa, y piensa cómo enseñar filosofía. Y salta de ahí hasta que termina, para no ser solo juego, como se dijo, termina en el concepto. Pero me falta toda la crítica al concepto, y la crítica al concepto que se hace con todo el cuerpo y jugando.
la crítica a la abstracción que implica un concepto, de decir, está antes el concepto de la libertad que la vida libre. De modo tal que cualquier presidente puede decir libertad responsable, como si pudiera haber libertad irresponsable o responsabilidad sin ser libre, ¿no? Entonces, pero lo plantea a su vez como su modo de decir, como su modo de hacer clases de filosofía, como su modo de trabajar como el tuyo, en hacer clases de filosofía, como el tuyo. Y el de ustedes no fue como hacer clases de filosofía, pero fue cuántas trampas nos ponen cada día en las que podemos caer sin saber y hasta qué punto me estoy traicionando a mí mismo como filósofo pensando en que caigo en las trampas que me tendieron. Y obviamente lo felicito a la mesa por lo rica y actual que fue, porque yo no me imaginaría una mesa como esta hace 15 años o 20. No me imaginaría a mí mismo discutiendo cómo tengo que dar debate o discutiendo cómo tengo que desarmar el sistema de acción y todavía dejando presente la duda de si con ello quiero matar a los Martínez Matonte y no sé cuántos más que citó el colega de atrás, ¿verdad? Que entre los cuales lo podría poner al negro. Quería contar algo. Perdón. Algo rapidito de lo que decía Mauricio, que es cierto que, como también dice acá el colega, en cualquiera de las metodologías que uno pueda aplicar didácticas en el aula, nosotros tenemos que tratar siempre que llegue el concepto y que los conceptos que trabajamos sean también espacios filosóficos siempre, ¿no? Y con respecto a esto de los debates, lo que ha pasado es que los chiquilines a veces insisten, el punto de partida siempre es la controversia. Controversias aparecen más de dos, pero por una cuestión de organización y porque a veces los grupos tampoco son tan, si no sería un caos después para que eso se pueda llevar a cabo, lo dejamos en dos, las más significativas. Pero igualmente las que quedan, digamos, que no se ponen, digamos, en el subtítulo, se expresan igualmente por parte de alguno de los dos grupos. Pero a veces lo que ha ocurrido, sobre todo con uno de los debates que era si la violencia era innata o adquirida, que era más un tema ahí que mezclaba unos cuantos conceptos sociológicos, psicológicos, y hicieron una investigación importante, tuvieron que ir a leer cosas como, me acuerdo que leyeron Freud, un montón de cuestiones. Lo que pasó fue que al finalizar el debate, las respuestas que se iban dando y las preguntas que se hacían terminaron en que ahí había una falsa oposición, porque además había que aclarar el concepto de violencia y el concepto de agresividad, que eran cosas distintas. Entonces lo filosófico surge porque ellos mismos, en la medida que van, además otra cosa, esto era lo que quería decir antes que me olvide, lograr esto en determinados grupos de clase que tenemos en los bachilleratos hoy, no es una justificación, pero lograr que ellos salgan a buscar información, de que lean y que participen todos y que conversen entre ellos a ver cómo se van a distribuir las diferentes instancias del debate, que se apoyen cuando el compañero no pudo decir lo que tenía que decir y yo te ayudo. Yo creo que en estos años, en 15 años que más o menos estoy dando clase, han habido un montón de cambios y nos cuesta un montón hacer que se motiven, lo más importante, que se motiven, que lean. Y lo que yo he visto, por lo menos en mis grupos, es que
después del debate quieren seguir viniendo y quieren seguir haciendo este tipo de instancias porque les interesa y ya quieren proponer otra cosa y otro tema. Y yo no, lamento, pero tenemos que seguir. Podemos debatir, pero ahora tenemos que seguir con los contenidos del programa. Esto fue un ejercicio en donde, bueno, para el siguiente contenido del programa ustedes van a tener que ir a investigar antes de dar su opinión. Entonces hay una que ojalá pudiéramos hacerlo más seguido y tuviéramos más tiempo y que también estuviesen colegas que tienen otra subjetividad, como dice bueno, el compañero acá, no me vas a ver, que nos den ese ida y vuelta, que puedan ir y estar. Yo siempre invito a los debates, siempre hay gente que va de invitada, colegas, adscriptos, los directores de los centros también han estado, y lo que se ve es eso, ¿no? Que los chiquilines se motivan, y hoy por hoy eso es ganancia, en términos económicos. Un poco sentarnos también, sentarlas, en la línea de Mauricio, porque además la mesa estuvo muy consustanciada dentro de una misma cuestión. Me parece que eso estuvo muy bueno. Un poco plantear algún comentario muy entretenido, alguna pregunta, lograr esto que vos contabas, Elena, me parece notable, porque en realidad es como dar vuelta la lógica desde la cual me sentido fue pensado ese espacio, ¿no? Que más allá de haber ganado un espacio laboral, que no es menor, para los docentes de filosofía, ese tipo de tentativas está pensado dentro de una instrumentalización de la enseñanza que remite al concepto de los puntos acá desarrollaban en forma hermosa la cuestión esta de las metodologías antiguas. Entonces justamente la remite un poco a lo que dice Mauricio. Bueno, ¿quién va a dar ese taller? Porque también ese taller podría ser dado por alguien que no tiene formación filosófica, ¿no? Debate de argumentación, en realidad no es un patrimonio de la filosofía. Entonces, hay una cuestión a nivel de la conjuntura que me parece de estar muy atentos, ¿no? Atentas hacia dónde puede ir ese espacio. Está en filosofía, bueno, sigamos luchando en ese sentido, ¿no? Entonces eso un poco por un lado. Después dos preguntas. Alberto Negro, vos planteabas que el filosofar empezaba cuando se daba el concepto, necesita algo así como de cuando se instala en tu ordena no al filosofar. A mí me hace pensar... Absoluto, obviamente. No para delimitar momentos. Bien. Absoluto, sí. Bien. Entonces, si no la pregunta era, entonces, cuando vos fundas en tu ordena, ¿no estás en la filosofía? Bien. Bien. Es una exageración, para mí sería no didáctica, ¿no? Una exageración que lleva a esto que vos mismo querés superar, de la falsa oposición entre contenido y supuesta forma aislada. Entonces me parece que antes... Ya separar esos 4 momentos de conocer, que digo yo, ya es artificial. Bien. Porque nunca dejas de instalar. Nunca dejas de alimentar. Porque además, para establecer un problema estás usando conceptos. Si no es imposible establecer un problema. Entonces es como un símbolo... Bien, sabe de esto. La otra... Es más fácil mostrarlo que decirlo. No, eso se lo entiendo. También entiendo. La pregunta ahora, por un momento, me tardé cuando vos hacías esta narración, me pareció buena. Por un momento dijiste algo así como que nos empezamos como a no encontrar los docentes adscriptores con los docentes de didáctica. Todos.
Bueno, pero no, solo se nos dan a todas las sedes de esas me preguntan. Primero me cubro. Quizás suene una exageración didáctica. No, pienso que es parte de un problema nuevo, que así como hay profesores practicantes que quizás vienen a dar sus clases desde un recorte, desde una frasecita, quizás tenemos estudiantes, el sujeto estudiante también está educado en la inmediatez y en la brevedad y en el recorte y en la memoria, etcétera. Somos parte del mismo problema. Yo creo que los profesores de didáctica no están afuera de ese problema, que puede estar pasando, capaz que no en filosofía, pero yo creo que sí también en filosofía. Estamos queriendo abreviar ciertas cosas a los efectos de facilitar, evitarnos ciertas situaciones de enfrentamiento, de desencuentros. Hay que ver que los mismos muchachos que hoy están dentro del liceo también en breve están en el IPA y en la formación de profesorado, son parte de la misma sensibilidad, y nosotros, por lo menos yo hablo por mí, no. Entonces yo tengo practicantes casi desde que me habilitaron hasta ahora, casi todos los años. O sea que, pobre gente, digo, ya debe haber pasado como 40 personas por mis clases. Y yo veo que los practicantes en su sensibilidad están cambiando, y también nos están obligando a cambiar a nosotros de algún modo, en nuestro posicionamiento, cómo hacemos la reflexión con ellos, cómo hacemos la crítica, digo, y lo que nos devuelven es problemático, digo, es problemático cuál es nuestro lugar ahora, y es problemático cómo lo están recibiendo ellos también. Y se dan no pocos desencuentros, digamos así, que algunos de ellos ni siquiera pueden ser visibilizados, porque si uno los traduce en voz alta son verdaderos actos de violencia simbólica, por decirlo de algún modo. O no hay como un capital atrás como para poder recibir la crítica. Un capital, me refiero no solamente de formación, sino de sensibilidad también. Y eso tiene que ver con aquello que yo planteaba, perdonen el yo, con aquello que para mí hay un desencuentro fundamental, y es en el plano del deseo. Es decir, ¿qué deseo yo como profesor escritor? ¿Qué desea el estudiante, el profesor practicante? ¿Para qué se está formando? Es decir, ¿qué es lo que desea? Y yo veo en la sala de profesores, no solamente los profesores de filosofía, me refiero, no sé, el otro día vi un libro en la sala de profesores. Y felicité felicité al sujeto. Entonces digo, Yo fui invitado al Cerro de Atlántida el día del libro, así que entre él le llevé el diccionario francés-español con que mi abuelo vino al Uruguay. el pequeño Larousse. Y 2 libros de Rodó de aquellos tiempos, dedicados por el hermano de Rodó o algo, cosa por el estilo. Le dije, por si no saben lo que es un libro. Yo no soy tan radical, pero reconozco que hay un problema, y la respuesta breve es, para no vagabundear más, yo pienso que la didáctica también está en un proceso de cambio, hasta por razones naturales de los profesores se jubilan, van llegando a esos lugares otros profesores que vienen con otra formación y con otra sensibilidad, que no está tan alejada de las que son los profesores practicantes y los estudiantes que vamos a tener en nuestra clase. Entonces ahí me parece que hay un problema a tener en cuenta. Yo no creo que estemos afuera de eso. Además del marco institucional que colabora para que ese desencuentro se resuelva de manera burocrática.
Entonces, si vos tenés dudas acerca de si un profesor practicante debe seguir o no con su curso, no sabemos ni cómo decírselo, porque tenemos que andar con una cantidad de tactos y de cuidados para que ese sujeto entienda lo que se le está proponiendo de un modo amable y no que sea un acto arbitrario. Y eso es un ejemplo es un síntoma de algo mucho más grande, digamos así. No sé si contesté. Y antes de que me devuelva el micrófono, quiero decir que lo que planteaba el compañero, que ahora no está, a mí me parece que es uno de los problemas grandes, que lo hizo en relación al compañero acá, pero que es esa subversión de los conceptos. Ahí me parece que hay un problema también muy importante. Digo, cómo los conceptos están siendo vaciados de contenido y aparecen con otro contenido sin que nos avisen. La batalla cultural, ¿no? Sí, eso me parece que es una señal de nuestro tiempo. Digamos que yo en Dios no creo, pero en el diablo sí. Y en el diablo está ahí en esos cambios de contenido. Bien, me tocaba Adelina. Perdón. Bueno, tranquilo. No, sí, yo me quedé pensando en acá la propuesta que también traían Mauricio y no me sale ahora el nombre, y Joaquín. Nada, qué tarea que tenemos y a ver cómo, yo me quedo como con la pregunta esta, cómo hacer los docentes para poder evidenciar esta problemática, ¿no? Nosotros en cualquier nota que salga hoy educativa acerca de cualquier cosa, hay una cosa que se está dando continuamente, que se habla en forma simplista, donde se nos coloca totalmente en un modelo tradicional, ¿viste? Como si no hubiéramos salido ni del siglo XVIII. Es impresionante, ¿no? Y con ese simplismo se habla de nosotros, se habla de nuestras prácticas, se habla de innovación en los medios, en los programas periodísticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por oposición aparecen todas las pantallas, aparecen las plantillas estas como que ustedes trajeron de hacer actividades, rutinas de pensamiento, ¿no? Y recién Mauricio no entendía cómo. Es que hay un ambiente, hay una atmósfera que incluso ni siquiera es que te lo digan. Vos hoy, si sos profesor en una red social, te venden plantillas para aprendizaje, para lo que sea, ¿no? Es decir, para simplificar tu trabajo, para esto, para lo otro, ¿no? Y si todavía tenés un colegio que te dice, bueno, vamos a empezar a trabajar con la rutina de pensamiento del modelo de Harvard, que lo acaban de decir los compañeros, es como que uno se siente en el horno y todo eso va. Entonces, cuando yo soy de escuchar programas periodísticos, de leer cosas, y cuando enseguida salta al modelo tradicional y ya viene el aprendizaje profundo de Fulan y todo lo que vino del siglo XXI en adelante, vos decís, ¿cómo salir de ahí nosotros como profesores, ¿no? Porque que nos pongan en ese lugar, porque yo no me considero una docente en los términos tradicionales que ellos hablan, ¿no? La práctica filosófica que que intento hacer, seguramente no es la misma que recibió mi abuelo, ni mi padre, es diferente. Y como dijo el compañero acá, que es maestro, que nosotros, por ejemplo, no tenemos idea de eso, ¿no? Porque eso está desarrollado en el pensamiento pedagógico de acá de Uruguay, ¿no? Es decir, cómo hay saber pedagógico, didáctico, al que hay que ver cómo volvemos, pero no cómo volvemos para resignificarlo, ¿no? Para retomarlo, pero cómo salir a contestar esto de que nos quieren poner en un lugar totalmente como pedagogía tradicional y todo lo nuevo que vienen a poner ahora de innovación, ¿no? Cómo salir. Y me imagino ustedes en el colegio lo que tienen que haber pasado cuando dijeron, ahora trabajen con rutinas de Harvard, ¿viste? Y creo que el análisis que ustedes hicieron, que nos trajeron acá como un incipiente epistemológico, ¿no? Es decir, es una problematización epistemológica, didáctica, de, bueno, qué se pierde de la sintaxis de la disciplina, buenísimo. Y bueno, y esto de ser tallerista ya,
nosotros en AFU hemos estado desarrollando mucho también cuando hacemos los talleres y a veces estaría bueno poder hacer una actividad que tenga que ver para los profes acerca de cómo trabajar en taller, ¿no? Estaría bueno hacerlo. Nosotros con Cristian una vez quisimos elaborar como una serie, un documentito que intentara ver cómo es que nosotros, la cocina del taller, ¿no? Es decir, cómo se cocina, que en realidad es como vos decís, ¿no? Es decir, hay ideas, hay conceptos, y después ver cómo uno prepara y genera las condiciones, pero estaría bueno poder hacer una experiencia de eso. Es difícil estigmatizar, porque a mí me pasa que tenemos compañeros, por ejemplo, yo lo digo porque Cristian es un compañero mío de tallerista, nosotros nos juntamos, ¿viste? Y dijimos, acá vamos a trabajar tal cosa, ¿no? Y ahí empieza a fluir, hacemos sensibilización, podríamos poner esto, hacer esto, es como que se cocina porque se maneja una sensibilidad, pero es difícil desistematizar. Estaría bueno hacer eso. El semipresencial, el ser de Salto. Ellos tienen una formación de clase. Claro. ¿No? Ellos saben trabajar en la clase. Entonces, no. Con fragmentos, pero en la clase. Y claro, y las gurisas, las profes, las gurisas, le digo yo, pues son de mi generación. Tendríamos que usar la sala de acá atrás. Seguro. Y sí, o un momento para talleres, ¿no? En las jornadas estaría bueno. Porque el semipresencial allá tiene una formación de aula. Salen egresados, sí, con fragmentos, yo les tomo el pelo, salen con fragmentos, si leen el libro, pero profes de aula, ¿no? Entonces, claro, y después quieren hacer algo y no tienen las herramientas, ¿no? Porque no se aprende en ningún lado, aparte. Pasa lo mismo. En la de sal, De nuevo la falsa oposición. Yo creo que, claro, es una herramienta más y donde cada uno se siente cómodo. Porque yo te digo, tengo dos colegas a los que admiro, que están muy lejanos a mi sensibilidad, pero a ellos les funcionan, hacen trabajar a los gurises parándose y dando clases. ¿Cómo le voy a cuestionar eso? El tipo lo hace muy bien y funciona, la clase, los gurises salen fascinados con esa clase de filosofía. Bueno, seguimos con la lista. Daniel, Claudia, Isabel y Basilio. Y perdonen que tenemos que cerrar acá. O sea, después de Basilio hacemos el cortecito y de repente seguimos charlando ahí. Bien. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles a ustedes y reconocer la irresponsabilidad de exponer sus vivencias, su conocimiento, porque exponerse también no es para todo el mundo, porque uno se somete a la crítica o al comentario de los demás, ¿no? Entonces eso es un acto de valentía, entonces por ese lado reconocer eso. Primero, un breve comentario y una pregunta difícil para la profesora que voy a hacer. Me parece difícil porque yo no sabría, para mí es difícil porque yo no sabría cómo contestarlo, entonces espero de usted a ver qué me responde. Me tomé el tiempo, yo hace tiempo que no puedo venir por mi trabajo, obviamente, me tomé el tiempo y me siento un privilegiado por venir, lo volvería a hacer para escucharlos. A los compañeros comparto su pensamiento, sumaría además que la respuesta del estudiante la hacen con IA para mejor, entonces ni siquiera, no solo la propuesta está estructurada, sino la respuesta viene de la mano de un quizá genuino ejercicio del pensamiento, sino de, bueno, te lo hace, todavía que te lo hice, dice el estudiante, ¿no? Eso para pensarlo. Con el profesor tallerista, en mi caso, hace 3 años que soy coordinador de talleristas en UTU, precisamente, ahora ya no, pero qué bueno ese desafío de combinar lo lúdico con el contenido, porque a veces desde la fuera de la filosofía, el taller tiene que ser lúdico. Lúdico, lúdico con contenido. Bien, muy bien, me atrapó eso, me pareció muy bueno. Está en el colectivo. Bien. Y Edgar, y después la pregunta. Edgar, lo que comenzaste diciendo, lo que se iba a hablar no los va a sorprender porque tiene que ver con nosotros. Sí, pero igual sorprende. Sí.
y profesora en el taller de debate. Yo, una de lo que hago, que a veces me funciona, es cuando los estudiantes toman esa postura, yo opino a favor o en contra, en mi caso lo que hago es decir, bueno, tú opinas a favor, el ejercicio intelectual es que tú argumentas en contra. Eso es muy interesante. Muy interesante, y la pregunta para mí difícil es, ¿cómo haces para trabajar hoy en la vida real, en la práctica, con el tema de la inclusión, cuando tenemos estudiantes que no es lo que a veces se espera de un estudiante que llega a bachillerato, o que tienen informes, ¿no? Que a veces no tenemos acceso a los informes, o tenemos un sujeto ahí que no sabemos cómo abordar la propuesta para que realmente que se involucren todos. Es un desafío para mí muy difícil, y te pregunto eso, a ver, ¿cómo has hecho vos en tu práctica para incluir a esos estudiantes que seguramente has tenido? Te doy el micrófono. En general, cuando se trata del debate, los adolescentes tienen que hablar en público, no solamente con los compañeros. Hay gente, como yo decía hoy al principio, que no participa habitualmente en clase y el día del debate se destacan, o a la inversa, gente que generalmente es muy participativa, el día del debate se queda como más callada. Pero lo que ha funcionado justamente es eso, el hecho de que el debate no es una cosa que surge espontáneamente un día y bueno, vamos a debatir, hay una preparación. Entonces, entre ellos, las inseguridades que tienen, el miedo a decir algo que esté mal, o sea, les da la posibilidad de preparar y de que lo puedan decir con sus palabras. Es cierto que hay algunos que se quedan callados y no participan. También me ha pasado de tener algún debate en donde hubo un grupo donde fueron 2 o 3 los únicos que participaron y los demás se quedaron callados, a pesar de que previamente habían trabajado, habían buscado información, habían elaborado argumentos. En una autoevaluación ellos escribieron qué falacias habían detectado, dónde había un argumento de autoridad legítimo que ellos habían corroborado. Hoy yo lo estaba diciendo que salí de mediodía de un debate en donde el tema que surgió, y yo dije, ¿cómo van a hacer para debatir esto? Bueno, es el de las personas en situación de calle, porque estos chiquilines estaban preocupados por ese tema. Y surgieron algunas frases cotidianas, ¿no? Esta idea de que el pobre es pobre porque quiere, bueno. El chico que se levantó y hizo esa introducción, yo después de eso dije, acá yo se tenía. No hay más nada que decir, porque fue con una claridad todo. Y uno de los grupos, hicieron una investigación, pidieron contactos con el municipio, hablaron con el MIDE, se comunicaron, trataron de averiguar tantas personas hay en situación de calle realmente. Bueno, explicaron cuántos refugios habían, hablaron de la seguridad y de la inseguridad de esos lugares, de la higiene, un montón de cuestiones más bien pragmáticas. El mismo chiquilín del otro grupo dice, sí, pero ustedes me están contando sobre los refugios, pero ustedes fueron a un refugio, fueron a ver. No, dice, ¿y vos? Sí, yo fui. Y no solamente había ido a un refugio para ver cómo era, nada que nosotros no le pedimos nada de eso, o sea, no estaba dentro de las pautas la idea era que fuera algo más de investigación bibliográfica y teórica, pero no era la idea que fuera. No solamente fue a un refugio, le preguntó a una persona que está en situación de calle en el barrio donde él vive, cerca de la calle donde vive. Y a mí me impresionó porque, claro, ahí había una preocupación. Y es un chiquilín que tiene adecuación. En los escritos me entrega a veces la hoja en blanco. Y sin embargo, ese fue el espacio donde se pudo expresar y pudo mostrar, sí, un poco lo movilizó el tema. Bueno, muchas de las cosas que surgieron del debate, porque obviamente también funciona como un disparador para trabajar otras cosas después, bueno, quedan ahí como, pero no es
como dice el compañero, no es todo absoluto acá. Hay momentos en que uno ve que no funciona, pero siempre se puede sacar algo para volver a trabajar y a pensar, ¿no? O sea, yo lo veo siempre como una ganancia, por eso decía hoy, ¿no? Porque aprendemos todos, incluso yo a veces hay cosas que no las tenía muy presentes y es como, creo que un poco la propuesta venía por el lado de que hay que sacar de estas cabecitas de que solamente se ve un pedazo de los temas, ¿no? Eso de ver la realidad en fragmentos. Y por eso los equipos tienen que estar mezclados y por eso tienen que intercambiar y tienen que ir a buscar la información. A veces se quedan. También me pasó, voy a hablar de lo de los compañeros, ¿no? De las rutinas de pensamiento. A mí, cuando yo estuve estudiando algo de eso, como herramienta didáctica me pareció muy básica, entonces me parece que puede ser útil cuando vos vas a presentar por primera vez un tema y haces una rutina de este tipo y decís, bueno, ¿qué piensas? Algo muy socrático, pero en términos esquemáticos, ¿no? O sea, ¿qué es para ti tal cosa? ¿Qué es para ti la libertad? Entonces ellos deben escribir con sus palabras qué idea tienen acerca de ese concepto. Y lo escriben. ¿Y qué hacemos? ¿Te lo llevamos para corregir? No. Déjenlo anotado ahí en la cuadernola, donde quieran. Déjenlo ahí. Después que se trabaja el tema, en la modalidad que sea, ellos deben volver a conceptualizar, ¿no? Y al finalizar, que depende de cuándo se termina el tema, decir qué fue, ir de vuelta a aquella primera respuesta que habían dado y ver qué cambiaron. ¿Qué cambió? Si es lo mismo, si se agregaron cosas, o sea, eso, pero sirve como un disparador, no como algo aplicable a una clase entera, ni de manera rutinaria. Bueno, no sé si contesté la pregunta. Bueno, le tocaba ya. Yo iba a volver a esto que justo vos trajiste porque era lo que yo estaba pensando hoy, mientras los escuchaba a Joaquín y Mauricio. Nunca había visto esa posición sobre las rutinas de pensamiento. Yo justamente también quedé pensando que en un colegio que trabajo nos dieron en una clase de coordinación, una psicóloga fue a hablar sobre esto de las rutinas de pensamiento, no como impuesto, sino como una herramienta. Justo daba la casualidad que yo hacía poco me había comprado un libro porque me había llamado la atención que era. Y ahora ustedes cuando lo empezaron a poner desde ese lugar, que yo no lo había percibido, y creo que tiene que ver también esa visión con la imposición de que a ustedes los obligan a usarlo. Porque a mí no me pasó, cuando yo lo empecé a usar, nunca me pasó nada de todo eso. Sí lo usé como disparador. Yo uso una rutina de pensamiento en disparadores de cuando empiezo una unidad o una problemática, el que se llama yo, ustedes y nosotros. Entonces vemos algún video, trabajamos algún fragmento de algún texto, y bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pienso yo, cada individuo? ¿No? Después los voy juntando, ¿qué piensan ustedes? O tal, les hago otras preguntas, ¿no? Donde tienen que poner en común esos pensamientos. Y después el nosotros es ponerlo en plenario, para que se genere el debate. Me llamó la atención cuando ustedes decían, bueno, esto no genera contenido o no permite el concepto o el autor, algo de eso fue que plantearon. Y yo digo, ¿cómo que no? Me planteaba yo mientras lo escuchaba, digo, yo lo he usado como disparador. Y ahí llevarlo, sí, a trabajar el concepto y el autor o la problemática desde la rigurosidad también. Nunca me como ella decía, nunca he llevado la rutina de pensamiento a toda una unidad. Es como una herramienta disparadora y a elección mía, y creo que también esto del profesor de filosofía, ¿no? De bueno, si el sistema me pone esto, ¿cómo yo lo doy vuelta para generar filosofía desde ahí? Me llamó mucho la atención la visión que ustedes plantearon, yo no la había pensado, no la había visto, y capaz que tiene que ver esto con la imposición desde el lugar de ustedes y desde la elección desde el otro lugar, porque yo lo elijo para, a ustedes se lo imponen para. Nada, quería agregar eso, que
que no lo vi tanto como que no genere nada, sino como que hay que buscarle como quizás la vuelta, decir, bueno, si esto es para una herramienta que me están dando para que el sistema, bueno, ¿cómo yo le doy como rebelde, no? Como, ¿cómo se dice cuando? No me sale la palabra. Pero rebelde puede ser. Bueno, sí, como rebelde, pero es otra palabra, decir, bueno, mirá cómo yo te lo transformo en esto. Y mira, justo vos lo sacaste de qué tal, digo yo, capaz que yo estaba como... Pero es como un disparador también, de que ellos piensen en conjunto esas cosas también. Este es el momento lindo. Este es el momento. Yo cuestionaría la imposición, porque si va la psicóloga y no le impone, pero te lo muestra. Claro, como una herramienta. No, Claro, es como... No, pero no de la misma manera, tiene que usarlo a través de la herramienta. ¿Querés decir algo? Pasale primero a... Creo que está en tu propia, la respuesta estaría en tu propia intervención, que tiene que ver con la introducción. Cuando yo voy a introducir un tema, sí, usamos un conjunto de estrategias de sensibilización, por ejemplo, no sé, hago pasear a todos los estudiantes por un salón, juntándolos, no sé, o sea, sucede porque se pasan cosas por el cuerpo, por la mente del estudiante, por las sensaciones, y eso provoca algo, y me gustó mucho esto que decías, ¿no? Esto de provocar la necesidad de que aparezca un concepto, de que aparezca una pregunta, ¿no? Es como provocar la necesidad de que aparezca una otra cosa, que no se agota simplemente la aplicación de una técnica, ¿no? Ese es el problema que nosotros que queremos evidenciar de alguna manera, ¿no? Y por otro lado también, que también estaba en esto que vos decías, ay, que ahora se me fue el cerebro, pero tiene que ver con esto de la mera aplicación, sino que, de lo de subvertir, ¿no? Esta idea de subvertir eso que se me impone, ¿no? Sí, justamente esto es lo que hace Joaco. Joaco, cuando le llega a la rutina, veo, pienso, me pregunto, se pregunta cosas y resuelve, ¿no? Otra estrategia, que después la usa como evaluación, no la usa como una aplicación, ¿no? Si no la usa para una evaluación, en esta subversión tuvo que hacer algo, tuvo que cuestionarse eso que estaba haciendo. Porque si no, no hay subversión posible. Si yo no me pregunto qué estoy haciendo, qué estoy aplicando, para qué lo estoy haciendo, qué consecuencias tiene. Nosotros llegamos... No, esta en particular nosotros elegimos esta porque fue la que trabajamos, pero en términos generales el lugar donde nosotros trabajamos tiene como estructura institucional trabajar de esta manera. O sea, nosotros llegamos y eso ya estaba así. Y nosotros somos trabajadores. Dependemos de nosotros, Algachi. Lo último que agregaría sería que o sea, esta otra parte de la dimensión también es como lo primero que a mí me sugestionó cierta sospecha fue cómo puede ser que un fundamento pedagógico siempre esquive la crítica. Es decir, si no se produce el aprendizaje, o es el estudiante el que no se involucró, o el docente que no aplicó bien la técnica. Entonces, a mí ahí se me generó como algo raro, ¿no? Como siempre tender como a culpabilizar el sujeto, ¿no? O sea, ¿a qué lógica responde eso? ¿No? O sea, o es el profesor que no aplicó la técnica bien, o el estudiante no se involucró. Pero la técnica pedagógica, su fundamento y las leyes que las imponen quedan como por fuera, como invisibles. Y en ese ejercicio de filosofía, como de hacer visible lo que está por detrás, fue como lo que despertó esta crítica. Sí, voy por esa línea también. Primero me encantó escucharles y además, bueno, creo que en el fondo el gran tema acá es la metodología, ¿no? Es decir, que suele ser una mala palabra, digamos, ¿no? O algo en lo que nosotros no tenemos que pensar. Sin embargo, no es neutra la palabra metodología y a nosotros se nos van colando todas las metodologías que nos vienen a ofrecer como maravillosas, que no son neutras, vienen del mundo empresarial, casi todas ellas, del mundo de la comunicación, digamos, de la comunicación mediática, y que no nos sirven, obviamente, para la filosofía.
Entonces me parece que es interesante pensar esta cuestión de la metodología. Yo invito a releer los programas del Plan 2006, pero es que la fundamentación de esos programas es un texto metodológico y que incluso utiliza la categoría de Edelstein de construcción metodológica. No hay la metodología, no hay ninguna metodología universal que sirva para todas las cosas. La gente en psicología hace talleres, pero no los hace como vos los haces ni con la misma finalidad. Entonces, las rutinas de pensamiento capaz que a alguien le sirven, pero es una construcción metodológica de un sujeto en un contexto determinado con unos contenidos. No puede ser igual un taller para literatura que para filosofía, aunque pueda tener muchas cosas en común y comparta una familia metodológica, por decirle así. Entonces creo que, y por eso me parece re bueno que ustedes lo pongan, porque creo que hay que pensar las metodologías sin miedo a esas palabras, pero no para crear, está bueno que vos escribas lo que vos haces, pero no para crear otras metodologías universales que alienen y todo lo demás. Por eso viene bien lo de la crítica a la racionalidad instrumental, digamos, que hacen Horkheimer y Adorno y todo eso. O sea, que cuando vos empezaste, se me vino eso, ¿no? De que cuando aprendí, el programa no es el programa, sino mi construcción metodológica. Eso es. Ahí va todo. Además, los conceptos, la metodología, los textos que elegí, por qué los elegí, claro, por qué están así, por qué trabajo. Es una conclusión. Y entonces recomiendo a Tosí, que es un texto metodológico, que es muy bueno, que bueno, ahí pone la problematización, la conceptualización, la argumentación, y justamente lo que muestra, las pone en ese orden, pero dice, en realidad, todas están en todas. Es decir, cuando vos problematizás, están los conceptos, está la argumentación, porque tenés una argumentación problematizadora. Entonces, son tus momentos, pero esos momentos están, digamos, en conjunto ahí, ¿no? En ese trabajo. Y me parece que es interesante porque el negro acá lo que hace es poner un ejemplo concreto de una construcción metodológica. Es decir, una que es esa, y que está pensada desde la filosofía, con cosas que son, también generales, como ciertos conceptos de taller o el trabajo en taller, pero también con conceptos de la filosofía, porque es decir, la metodología filosófica se hace recurriendo a Deleuze, o es decir, tomando tiene una especificidad. Entonces, por eso en ese sentido también es un ejemplo. Y la búsqueda tuya de una modalidad, digamos, del taller de argumentación que tenga más que ver con la filosofía, es porque en su primera formulación esos talleres adolecían de lo mismo que esto, tenían una estructura que era una metodología yankee universal con unos pasos y era eso, no decía más nada, el programa era eso. Entonces, bueno, no tenía nada que ver con la filosofía como tal, pero eso nada más. No, suscribo 100% lo de Isabel. Me robó, no, porque Isabel compartió primero construcción metodológica. A mí lo de metodología me pone muy nervioso. Entonces, construcción metodológica donde uno está implicado en lo que quiere y como ya refieren, constructor de su propio curso, también en la construcción metodológica. Y otra vieja lucha que hemos dado en este IPA y en otros lugares es didáctica filosófica y no didáctica de la filosofía. O sea, tenemos que unir las dos cosas y no una por un lado o aplicar por todo el mundo de la seducción, de lo que nos quieren vender, lo empresarial y psicologizado, etcétera. Nada más que eso, muchas gracias.